Bueno, ya les adelantábamos que nuestra primer visita en este espacio de uno de los aspirantes a coordinar los comités de la transformación en la capital es el doctor Hugo López-Gatell, a quien en este momento le damos la bienvenida. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por acceder a visitarnos. Encantado. Es nuestra primera visita, de hecho, Qué amable. En esta interna de la capital. Y pues vamos directo. Una gran pregunta que uno se hace es: ¿qué está viendo Hugo López-Gatell, que está en juego en la capital, que lo lleva a tomar la decisión de participar de manera directa en este proceso, después de haber conducido pues, la política sanitaria del país, nada más y nada menos que durante la pandemia, con todas las experiencias o lo que está aparejado con esa experiencia? Claro, con mucho gusto se los platico, tal como se lo platiqué al presidente López Obrador cuando la primera vez que le presenté mis inquietudes al respecto. Conforme transcurrieron los distintos hechos de la transformación, se fue verificando que existía una gran resistencia a la misma en los sectores más retardatarios, más conservadores de la sociedad, y los distintos territorios del país fueron representando distintas dinámicas de cómo se comportan las fuerzas políticas. Eso es normal que pase en un país democrático, en un país plural. Pero en el caso de la Ciudad de México, la inquietud que tuve, no solo personal, sino con un grupo de compañeras y compañeros con quienes hemos reflexionado al respecto, fue la idea de que posiblemente una parte importante del conjunto, que es reducido, pero existe, de personas que tienen reacciones hostiles hacia la Cuarta Transformación, no tienen un sentimiento propiamente de enojo, de odio, que les haya surgido por una experiencia personal, sino que justamente son manipulados, influenciados por este discurso de odio que tienen este pequeño conjunto de unas pocas familias que han concentrado tanto poder, tanto dinero y que corrompieron al país durante estos años. Entonces, un poco la idea es reconocer que la sociedad de la Ciudad de México es una sociedad muy amplia, muy plural, con perspectivas ideológicas, políticas, o los que se declaran apolíticos, también son un conjunto amplio, y que había que tender puentes de diálogo. En mi caso concreto, lo puedo resumir en un par de cosas, justamente la experiencia de haber estado al frente de la respuesta al COVID-19 me permitió familiarizarme con todos los sectores de la vida pública, no solo de la administración pública, la economía, la educación, la cultura, las fronteras, el turismo, etcétera, etcétera. Y entonces me dio una gran perspectiva del funcionamiento del gobierno, de un gobierno, cómo funciona. Y estas son las dos ideas básicas que le llevé al presidente, más, desde luego, lo que es conocido, mi profunda convicción de que la libertad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas son lo que debe prevalecer en todos los casos. Y a partir de ahí empezó a construirse la idea de participar en esto. Hace un rato, por lo que sabemos. Pues algunos meses. Y doctor, mencionaba usted estos tres elementos: libertad, justicia, derechos humanos. Sí. Desde 1997, digamos que se inaugura una nueva etapa en la Ciudad de México, digamos, con gobiernos de izquierda. Hay quienes señalan incluso un paréntesis en la administración de Miguel Ángel Mancera, hay quienes lo señalan. Pero un poco me gustaría preguntarle cómo percibe, es decir, como habitante de la Ciudad de México y ahora en este encargo de querer encabezar estos trabajos de los comités de defensa, ¿cómo percibe a la Ciudad de México? Es decir, en 2021 vimos también un descalabro, media ciudad, es decir, se volcó al otro lado un poco, en parte por esto que mencionaba respecto a una población tal vez vulnerable a las fake news, un poco a ciertos mensajes. Pero ¿cómo percibe a la ciudad? Es decir, ¿por qué es importante que siga esta línea de izquierda en la Ciudad de México? ¿Cómo no? Sí, la Ciudad de México es una sociedad que conquistó su libertad, conquistó un espacio de democracia contra el autoritarismo de los regímenes anteriores, a base de lucha social. Desde luego hay luchas históricas, el movimiento ferrocarrilero en su momento, que aunque no se generó exclusivamente en la Ciudad de México, cristalizó aquí en la Ciudad de México en los años 50. El movimiento estudiantil del 68, emblemático por demás, las luchas del magisterio, incluyendo la represión que sufrió en el 71 y en otras fechas, la emergencia de la respuesta social voluntaria y espontánea durante la crisis del sismo de 1985,
el movimiento estudiantil de los 80s y de los 90s, y la emergencia del movimiento político de izquierda que finalmente tomó forma, recuperó la izquierda histórica, tomó forma con un camino mucho más amplio y conquistó el poder político en 1997. Considero que es crucial que esto no se pierda, que esto no se vaya hacia atrás, que no tengamos zigzagueos o desviaciones hacia otras ideas que a lo mejor parecen muy bonitas de momento, pero que podrían no tener la profundidad social que se requiere para una transformación. Bueno, está esa experiencia del 21 que menciona Emerson. También al mismo tiempo está esta salida del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum con un alrededor de 60% de aprobación. Sí. Hay un legado ahí, un reconocimiento. Hay mucho que se ha hecho en la ciudad y entonces ahí mi pregunta sería, ¿hacia dónde esta profundización? Claro. Claudia, la doctora Sheinbaum hizo un trabajo excepcional. Yo creo que es una gobernante sensata, visionaria, con una gran capacidad de diálogo, agradable al trato personal, tiene un entendimiento muy claro de la historia mexicana, de la justicia, de los derechos. Y ella lo que nos deja es, como ella misma dice, el primer piso de la transformación. Pero en la transformación, en ese primer piso, hay cosas que avanzaron, se empezaron, avanzaron y que no debemos dejar que se extingan, que se vayan hacia atrás o que alguien las empiece a utilizar de otra manera. De estos paréntesis, efectivamente, entre el sexenio del gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador en la ciudad y Claudia Sheinbaum, hay paréntesis importantes donde hubo una reversión hacia la derecha, hacia no estar enfocados a los intereses públicos, sobre todo, ¿no? Entonces, la doctora Sheinbaum nos deja eso y nos deja la tarea de que lo que ya se logró permanezca, que lo que no se había logrado, porque no se pudo, en un gobierno a veces no hay manera de tratar todo, más si se vive una crisis como la pandemia, pues empezarlo. Y lo que ya está completamente consolidado, que le llegue a las grandes mayorías, si es que todavía no tiene una distribución completa. Claro, y doctor, por ejemplo, usted tuvo, digamos que en la pandemia, desde luego que sacudió no solo el país, sino sacudió al mundo entero. Digamos que usted tuvo uno de los momentos de mayor, digamos que, pues sí, exposición pública, ¿no? Incluso veía el dato ahí que tuvo 451 conferencias, ¿no? Es decir, es el ejercicio comunicacional desde el gobierno, pues más cercano, digamos, a las conferencias matutinas que hace el presidente López Obrador. Y en este sentido también, digamos, como fue el momento de mayor exposición, también pues derivó en un momento de mayor polarización, ¿no? Es decir, en torno a su figura, hay que señalarlo, a la política de salud, de las vacunas, en torno a la pandemia y las decisiones del gobierno. Y quería preguntarle cómo percibe eso ahora, es decir, ya con una bandera abiertamente política, un cargo de representación popular, ¿no? Es decir, ¿cómo percibe esa polarización derivada tal vez de la pandemia en torno a su figura? Ya que hay unos que pues realmente dicen es impresentable el doctor Gatell, ¿no? Pero cuando hay por otro lado gente que, claro, que ve bien su candidatura, su aspiración, ¿no? Efectivamente, este periodo de responsabilidad al frente de la conducción de las políticas o de la propuesta de las políticas de conducción de la pandemia me llevó a ir incorporando no solamente el modelo de comunicación del presidente, realmente la idea de que tuviéramos una conferencia vespertina fue de él, no se me ocurrió a mí, sino el ideario, su perspectiva política. Entonces, hoy estamos trabajando con la perspectiva política del presidente Andrés Manuel López Obrador y la aspiración de contribuir a la transformación en la Ciudad de México es parte de ello. Y una cosa importante es esta idea de que la sociedad se polarizó. Hay que tener cuidado con cómo verla. No es que sea como una pelota, una naranja partida a la mitad y que hay dos mitades en pugna. Tenemos una sociedad que en 70-72%, estos son datos que conoce todo el mundo, apoya este proceso de transformación. Y en contraposición tenemos una oligarquía que no representa ni siquiera a la clase media que dice representar y es un pequeño conjunto de familias que han usurpado el poder de manera corrupta. En lo que queda en medio vemos una clase media muy diversa que puede incluir hasta medianos empresarios porque tienen una actitud patriótica, responsable, pagan sus impuestos, tratan bien a sus trabajadores, les pagan lo justo, reparten utilidades, etcétera. O personas que son asalariadas y están tratando de tener un progreso económico. Hay que incluirlos a todos, hay que incluirlos a todos. De ninguna manera renunciar a nuestras convicciones,
por el bien de todos, primero los pobres, eso seguirá vigente porque es un principio del que parte la construcción de la justicia social. Pero hay que incluir, hay que dialogar, hay que entender por qué se ofendieron, por qué se sintieron relegados y relegadas. Escuchar y ser capaces de ser autocríticos para ir encaminando hacia una nueva fase de la transformación. Tengo yo una pregunta que la traigo desde antes, Por pero favor. ahorita que estaba escuchándote, tengo otra. Si eventualmente llegas a la jefatura de gobierno, ¿vas a tener conferencias cada mañana? Pues aún estamos demasiado lejos en el proceso. Pero porque hablabas del modelo de comunicación y de la importancia que eso tuvo. crucial. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? O claro, sea, finalmente. a mí me ocurrió un fenómeno, desde luego no planeado, yo diría curioso. Mi formación es en la salud pública, además en la medicina, pero después en la epidemiología de la salud pública. Y una de mis experiencias formativas es en el manejo de crisis sanitarias, el manejo de epidemias y pandemias. Y hay un elemento central en el manejo de una epidemia, porque no es un manejo médico, es un manejo social, que es la comunicación de riesgos. Y hay un mantra técnico, se podría decir, de la comunicación de riesgos, que es todo lo que sepas, dilo de la manera más oportuna, más abierta y más clara posible. Reconoce la incertidumbre y tiende puentes de diálogo. Entonces, esa era mi formación técnica. Yo presento esta habilidad o capacidad ante el presidente López Obrador en el momento de la pandemia y empata perfectamente, no solo con su enorme habilidad de comunicación, sino con sus convicciones políticas de que al pueblo hay que hablarle como un pueblo maduro, un pueblo serio, gente respetable, con dignidad y con la capacidad de entender y ser persuadido si se le habla con honestidad. Aunque no siempre te entendieron. Aunque no siempre me entendieron. De la población precisamente, ¿no? Sí. Y en este sentido, doctor, preguntarle, ¿cómo ve, es decir, más allá de los procesos internos que ya acaban de pasar, digamos, a la presidencial con la doctora Sheinbaum, es decir, si bien Marcelo Ebrard expresó su inconformidad y ahorita un poco está en ese viaje con el tribunal, pues es decir, parece que también la contienda de todo el partido pues ya comenzó, o sea, un poco quedó algo marginado. En este sentido, ¿cómo ve, digamos que el día después, ¿no? O sea, en cuanto a los candidatos que están, los aspirantes que están en la mesa, tanto Clara como Omar, como esta del partido del Partido Verde, es decir, ¿qué impresión tiene? O sea, es decir, a partir de que se dé a conocer el ganador, ¿habrá cierre de filas? ¿Cómo percibe? ¿Será un momento terso? ¿Cómo lo percibe? Yo percibo definitivamente que la responsabilidad de todos los 4 personas que estamos participando es cuidar el proyecto de transformación. O sea, la unidad, desde mi punto de vista, no puede surgir como un proceso de imposición. Aquellas viejas cargadas de los partidos de antaño, el PRI, que ahora las practica el PAN todos los días, que son una imposición cupular, un cochupo, un arreglo entre distintas facciones. Eso debe quedar desterrado para siempre. A mí me da la impresión de que el Consejo Político, en la decisión que tomó ayer, supo entender las señales que le está mandando el pueblo tempranamente sobre cuáles son los perfiles de personas aptas para conducir honestamente la transformación en la Ciudad de México. Y yo creo que fue sensible a ese proceso y la designación, de la cual me siento muy honrado y estoy seguro que mis otras 2 compañeras y compañeros también. Cuando platiqué con Claudia Sheinbaum, esto es público, lo he dicho varias veces, no podía yo entrar a este proceso sin exponer mis perspectivas, ¿no? Lo que me dijo es importante que te registres. Es importante que te registres porque la esencia del movimiento es la participación plural. Y si ganas, qué bien, trabajaremos juntos. Si no ganas, sigues, o sea, deberás seguir involucrado en la transformación. Entonces yo respeto a mis compañeras y compañeros, no tengo juicios previos y creo que lo fundamental que debemos hacer todas y todos es cuidar el proceso y que el pueblo decida quién es la persona más competente. Sí, sin duda alguna. En ese sentido, entonces podemos establecer que Hugo López-Gatell va a seguir colaborando desde cualquier trinchera en la ciudad o en otra trinchera con esta transformación. Así es, no es un proyecto personal. Nunca en mi vida he dependido de que me hagan un favor o tener que congraciarme con alguien. Yo llegué al propio gobierno porque me invitaron en su momento mi maestro, el doctor Alcocer, y yo ya conocía al presidente López Obrador de tiempo atrás, desde el 92,
Y para mí no era llegar por una vía de recomendación o un favor. No, no, no. Uno se entrega. Y uno se entrega para servir. Y qué bueno que uno sirva. Y cuando uno ya no sirve, pues entonces debe ser autocrítico y retirarse. Porque mencionas esto de no tengo un juicio preestablecido de ninguno de mis compañeros y mis compañeras. Todos estamos finalmente trabajando por un mismo proyecto, sin embargo, y sin que esto tenga que ser un punto de división, sino de una reflexión franca respecto al hecho de que hay, dentro de estos 4 aspirantes, de los cuales tú formas parte, hay distintas miradas de lo que es esa transformación, y también hay, dentro de ese conjunto de 4, mayores afinidades. ¿Tú así lo percibes? Definitivamente, y lo digo con la misma soltura en televisión nacional que lo acabo de decir en un mercado público hace ratito que fui a repartir volantes y a hacer un recorrido de tierra. Hay 4 personas. Las 4 personas, asumo, es mi caso, y asumo que los otros 3 también, estamos comprometidos con el proyecto, conservar el proyecto por encima de todo. Pero hay diferencias. Tenemos perspectivas diferentes, tenemos trayectorias diferentes comprobables de qué hemos hecho a lo largo de la vida, dónde hemos estado, en qué hemos contribuido. En mi caso yo lo he expuesto de manera abierta. Desde los 15 años he participado en experiencias como alfabetizar, participé en el movimiento estudiantil, donde tuve el privilegio de conocer a Claudia Sheinbaum. He tenido trabajo comunitario, evidentemente siendo un salubrista, he tenido un trabajo en la comunidad y para la comunidad. Toda mi vida he trabajado, toda mi vida laboral en instituciones públicas, las he defendido, es para mí casi un mantra defender, proteger y promover lo público, que quiere decir defender el interés de la gente. Esa es mi postura, yo la expongo sin ambajes y me siento orgulloso. Me han preguntado que si soy de izquierda, no dudo en lo más mínimo. No necesito un izquierdímetro que me certifique de cuántos puntos tengo de izquierda, ¿no? Claro. Están otras compañeras. Clara Brugada tiene una trayectoria, evidentemente, de un pensamiento de izquierda, una práctica de izquierda. Ha hecho cosas muy buenas en este nivel tan local en el que ella ha trabajado, pero tan importante. Y a los otros 2 compañeros no los conozco, no los conocía previamente, pero asumo que se están enfilando al proceso con buena voluntad. Y doctor, para terminar, ¿nos dirá algo? Es decir, su perfil conjuga no solo una trayectoria, como bien mencionaba, en las ciencias, ¿no? O sea, en las ciencias exactas, ¿no? Sino también tiene digamos que una ramificación política. Sí. Y la doctora Sheinbaum, también hay que decirlo, ¿no? También es decir, una científica que conjuga la parte de movilización social desde muy joven, con la científica, con la política, y tal vez pues eso ha sido un poco la receta para dar resultados, digamos que en términos no solo de política pública, sino digamos que resultados medibles, ¿no? ¿Usted percibe algo en torno a estos nuevos perfiles, que es decir, no buscamos los perfiles tradicionales políticos, ¿no? Que estudiaron algo en las ciencias sociales o bien de otras tradiciones partidistas? ¿Nos dirá algo con mucho gusto, cuadros o perfiles? Me gusta el planteamiento. Me da la impresión de que entre los gobiernos previos en México, luego el horrible periodo neoliberal, tuvimos una especie de movimiento telúrico en donde tuvimos, por un lado, una forma de hacer política que nació con un compromiso social, evidentemente en la Revolución Mexicana. Estoy pensando en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, que se dedicó a trabajar por la gente, por el pueblo, por la justicia social, construyó instituciones públicas para que el gobierno sirviera para lo que debe servir, que es proteger a la gente, proteger el interés público. Luego vino unos periodos medio modernizadores. Ciertamente hubo un proceso de industrialización, pero el país se empezó a desviar hacia estas otras prácticas muy ligadas al interés privado. Y en los 80s aparecieron los perfiles de la tecnocracia, ¿no? Donde las credenciales eran haber estudiado posgrados, haber estudiado en universidades extranjeras, pero donde la realidad social no conectaba incluso con sus cálculos teóricos y gráficas y matemáticas y demás. Yo pienso que no tienen por qué ser antagónicas estas perspectivas. Yo estudié un posgrado, soy doctor en epidemiología, estudié en una universidad extranjera con una beca del CONACYT, anteriormente estudié en instituciones públicas, pero una cosa es ser técnico y tener un serio compromiso con la técnica y la ciencia, y otra cosa es ser un tecnócrata que no tenga conexión con la realidad, ¿no? Le deseamos por lo pronto, pues, éxito. Muchísimas gracias. Y pues esperamos por conversar después también. Encantado, estoy encantado de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Emerson. Gracias, Azul.